Pues muy buenos días, nubosos también y con levante, en esta semana tan singular y tan interesante que hemos tenido, donde hoy sí por fin entrevistamos a un cargo político. Digo por fin porque en cierto modo esta semana ha sido algo especial. Nos hemos tendido un poco más al ámbito turístico, al ámbito académico, al ámbito de eso que llaman turismo congresual, que está funcionando. Y bueno, nos ha ido muy bien, tanto a nivel de Melilla como a los congresos Semana de Cine que continúa, como nosotros mismos rompemos un poquito también esa línea de rutina de la acción y del tema diario, pero lo sociopolítico manda y cómo manda, tanto en lo político fronterizo como en lo económico. Y tenemos hoy aquí a la consejera de Hacienda, doña Almasuri. Muy buenos días, que le pido disculpas porque quería traerla, yo les explico, en el programa 100, que fue el miércoles, porque ella empezó el arranque hace 102 programas, pero le doy las gracias al ver que, ya saben, que el tema académico era también la actualidad y que, en cierto modo, desde el punto de vista económico, esto del turismo congresual está funcionando. No es oficial todavía, pero, hombre, que vengan 150 académicos, se queden aquí 4 o 5 días, con todo lo que consume, creamos 150 embajadores, más después, la semana que viene, un encuentro intercultural, más el interreligioso que ha expuesto la Ciudad Autónoma, más otro de, creo que criminología, el mes que viene. Bueno, se han cargado, en el buen sentido de la palabra, los bonos turísticos. Han tenido que poner en marcha más bonos turísticos porque no había. Sí, bueno, en primer lugar, José María, la actualidad manda, por lo tanto no hay nada que disculpar, se entiende que cada cosa llega en su momento. En cuanto a lo que me comentas de ese turismo de congreso, es uno de los objetivos y es una de las cuestiones que nos marca el propio plan estratégico de la ciudad. Melilla, por su situación geográfica, por su buen tiempo, por su buen clima, la gastronomía, las instalaciones de las que disponemos y la cercanía que tenemos con el territorio nacional en cuanto a los vuelos que tenemos con Madrid y con Málaga. En ese sentido, somos una ciudad idónea. Aunque nos parezca extraño a los melillenses, ¿no?, que siempre nos quejamos, y con mucha razón, del precio de los vuelos y de lo alejados que nos sentimos del resto del territorio, aunque exista esa paradoja y esa diferencia de opinión, los que nos ven desde afuera sí piensan y creen que Melilla es un buen lugar para ese tipo de turismo de congreso. Hay que recordar también las jornadas de mujeres tecnólogas que vimos hace un par de meses, en el que tuvimos visitas de distintos profesionales, ¿no?, del mundo de las tecnologías, la formación y demás, que también fue pues como una pequeña experiencia piloto y funcionó bastante bien. Yo creo que hemos empezado ese camino, ese es un camino que nos va a dar, pues como bien has comentado, un número importante de embajadores, porque todo el que viene a Melilla se enamora de nuestra ciudad, todo el que viene a nuestra ciudad se sorprende de lo que es Melilla, porque la gente tiene en el imaginario esa imagen, ¿no?, que suele salir en las noticias, que son los saltos a la valla, los porteadores, los menores extranjeros, pero Melilla es mucho más. Y todo el que viene se enamora y se sorprende. Sí, además puedo decir que de los 150 académicos, la mitad eran sudamericanos y muchos de ellos, entre ellos un ministro de la República Dominicana, se sorprendió cuando le indicaron dónde estaba en el mapa Melilla, que no lo sabía, que ni lo sabían, que podía llegar en 2 conexiones aéreas nada más, una muy larga y una cortita, y el hombre pues se sorprendió. Sí, la verdad que sí, y sorprende nuestra ciudad. La gente, cuando llega a Melilla, empieza a ver nuestras calles, empieza a ver nuestro patrimonio arquitectónico, esa diferencia cultural que igual ves por la calle una persona pues con una vestimenta típica bereber, como puede ser la chilaba, y ver a una persona con una vestimenta totalmente occidental. Esos son contrastes que a nosotros no nos llaman la atención, porque hemos crecido con ello, pero a todo el que viene de afuera sí le sorprende. De hecho, no sé, me da la sensación, es un comentario personal, no sé si tarde o temprano puede que yo mismo salga en una revista de turismo o vaya a saber uno del qué, porque vi un fotógrafo de esos que no conoces, porque aquí todos nos conocemos, y nos cogió hace semana y media una fotografía donde yo mismo me encontraba con 2 musulmanes con sus chilabas, con 2 miembros de la comunidad hebrea que estaban, digamos, uniformados, era un viernes por la tarde, y yo mismo, encorbatado y enchaquetado. Alguien nos hizo una foto y pensé después, ¿a dónde irá para esa foto? Pues a nuestra riqueza, y de la que tenemos que presumir y de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pues le voy a pedir un minuto a la consejera, un pequeño resumen, avance de la información, que ya se puede imaginar por dónde van las líneas informativas en este día. Y es que ya se lo adelantábamos ayer, el Gobierno de España reabrirá las fronteras de Melilla y Ceuta el próximo 17 de mayo. De hecho, los 2 gobiernos, el marroquí y el de España. Lo anunciaba el ministro del Interior, que en un acto de la Guardia Civil celebrado en Madrid aclaraba que en esta primera etapa, porque se va por etapas, podrán circular los ciudadanos de la Unión Europea y las personas autorizadas a moverse por el espacio Schengen.
Esto es importante para saber quién va a poder pasar. En cierto modo, en estos primeros días se favorece más el paso de nosotros hacia Marruecos que de los marroquíes hacia Melilla. Pero insisto, va por etapas. Dentro de 2 semanas también será el paso de los trabajadores transfronterizos, los que lo sean, que no son muchos ya. Pasamos hablando del presidente de la ciudad, porque Eduardo de Castro reconocía este jueves, es un tema completamente diferente, que considera pues, un disparate el escrito de la Asociación Profesional de Bomberos, que está en contra de que se reserve a los militares un cupo en las oposiciones al Servicio de Extinción de Incendios y se piensa impugnar el proceso. El presidente de la ciudad ha sido contundente al asegurar que no entiende las razones del Cuerpo de Bomberos y que con amenazas no se va a ningún lado. Y recordar también que la asociación en sí no tiene ninguna representación sindical legal. Recordamos, por otra parte, que la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo ha retomado ya sus reuniones presenciales interrumpidas debido pues eso, a la pandemia, para analizar el resultado de sus políticas activas en los ejercicios 21 y 22. Destaca la inversión de más de 8 millones de euros, de hecho casi 9, del año pasado en programas de orientación, talleres de empleo o escuelas taller. También hay que contabilizar, recordamos, los casi 11 millones de euros de la subvención aportada por los servicios centrales para los planes de empleo de la Delegación de Gobierno. Según los datos aportados en esa reunión, más de 42.700 desempleados recibieron el año pasado algún tipo de prestación. La Dirección Provincial dispone en el 2022 de un presupuesto de más de 13 millones para el desarrollo de esas políticas activas, las cuales les estamos comentando. Hablamos de más beneficios, más de 1.200 personas se van a beneficiar este año en Melilla del bono joven, una tarjeta monedero de 400 euros que quienes cumplan 18 años podrán destinar a compras relacionadas con la cultura. El ministro Miguel Iceta nos visitó, participar en un encuentro con jóvenes a los que explicó que tendrán 12 meses de plazo para gastar el dinero en cuestión. Nos vamos al mundo sanitario, siempre importante en Melilla, y es que el sindicato de enfermería se concentraba en todas las capitales de provincia con motivo de la celebración del Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras. En Melilla lo hace por 4ª vez en lo que va de año y tiene previsto seguir movilizándose hasta que se materialicen los acuerdos que por ahora son verbales. Vamos a hablar de partidos y en este caso Vox pedía a la Administración que ahora que ya no hay restricciones de COVID, que no en sí el COVID, que está aquí, hay una 7ª ola, pues Vox pedía que se elimine el sistema de cita previa que se implantó al inicio de la pandemia. Según la formación política, son muchas las personas que no saben utilizar las nuevas tecnologías, que no tienen acceso a ellas y que por ende, pues obviamente tienen muchísima dificultad para ir a la Administración. Hablamos ya por último de la Confederación de Empresarios de Melilla, que apuesta por no seguir peatonizando el centro de la ciudad ante la falta, decían, de peatones. Así lo ponía de manifiesto en la Junta Directiva que celebraron. La entidad que preside Enrique Alcoba solicita también que se habilite la zona azul de Melilla en horarios comerciales con un máximo de 2 horas y a unos precios asequibles. Y acabamos con una conmemoración, y es que con motivo del 178 aniversario de la creación de la Guardia Civil, pues la Comandancia de Melilla organizaba un acto para destacar el trabajo que realiza el cuerpo en la ciudad. Un acto presidido por la delegada del Gobierno y el coronel jefe, que también ha servido para imponer condecoraciones y reconocer la labor de quienes han pasado a situación de reserva o retiro. No, el presidente no tiene nada que ver con el acto, aunque esté saliendo ahora. Este es el acto. Bueno, venga, vamos a hablar de la consejera de Hacienda, que cuando se habla de la consejera de Hacienda se habla de dinero, de hecho de mucho dinero. Pero aquí hay una novedad en esta entrevista. No recuerdo bien si es la 3ª o 4ª vez que viene, pero sí quizás es la primera vez que hablamos con cierta tranquilidad, rota por la apertura de la frontera, con lo que eso podrá representar. La primera vez era la primera vez. Estaban preparando el curso político, los presupuestos. La segunda vez, si mal no recuerdo, era la aprobación de los presupuestos en sí. Y ya no sé si hubo una 3ª vez. Creo que sí, para hablar de las ayudas de promesa, en donde estaban desarrollándose, y también pues, de los enfados, exactamente, de la famosa carta de los empresarios, sí, que estaban pues, como muy enfadados, que Melilla se estaba que se caía. Hoy es la primera vez que hay cierto orden o cierta normalidad continuada administrativa, con la singularidad y de que queda justo un año para las nuevas elecciones, con lo cual este gobierno está ya en línea recta, en línea final, pero cuidado, hay 12 meses por delante y puede pasar de todo. Así que cabría hacer un pequeño balance, un pequeño resumen. ¿Cómo van las cuentas de la ciudad y cómo van el tema de las ayudas después de estos 3 años bastante disparatados que hemos tenido? Bueno, en cuanto a las cuentas de la ciudad, como bien has comentado, pues estamos ahora en un momento de tranquilidad administrativa, entre comillas, porque bueno, ya hemos pasado las distintas fases de aprobación del presupuesto, los presupuestos están en marcha, están todas las consejerías
ejecutando los proyectos que nos habíamos planteado para este nuevo año. Hemos presentado la liquidación de las cuentas del año anterior en tiempo y forma, tal y como nos exige la ley, antes del día 31 de marzo. Y bueno, en ese sentido todo va sobre ruedas y correctamente. Ahora, bueno, pues nos encontramos, como bien dices, en esa recta final y en esa última fase en la que están empezando a salir todos aquellos proyectos que nos planteamos entre el año 2021 y el año 2022. Es cierto que ahora estamos teniendo una carga de trabajo importante, ya que se están empezando a ejecutar todos aquellos proyectos, estamos ya adjudicando y terminando las últimas fases de licitación de todas las inversiones que corresponden al presupuesto del año 2021. Digo 2021, no me estoy equivocando, no 2022. Y lo explico porque cuando uno se plantea en la ejecución de una obra, no es inmediato, no es apruebo el presupuesto y al día siguiente la obra comienza. Una vez que están aprobados los presupuestos de la ciudad, pues hay que elaborar un anteproyecto, un proyecto y luego lo que es la licitación en sí. Y hay que tener en cuenta que la licitación propiamente dicha, tiene un periodo medio de 6 meses de tramitación. Tenemos unas leyes muy garantistas en cuanto a la publicidad, en cuanto a la transparencia, periodos de exposición pública, posibilidad de reclamación y recurso cuando un empresario no esté de acuerdo con una adjudicación y al final, como digo, entre una cuestión y otra pues se nos pueden ir mínimo 6 meses solo en la fase de licitación, sin tener en cuenta esa parte previa de anteproyecto y proyecto de la obra. Bueno, ya luego si necesitamos autorizaciones o permisos de otras administraciones, pues ya nos encontramos pues, con cuestiones como lo que nos ha ocurrido con Costa, que se nos ha retrasado muchísimo el proyecto del Pantalán. Era un proyecto que teníamos comprometido ya en el presupuesto del año 2021, que todavía pues, no se ha podido materializar porque seguimos pendientes de esa autorización de Costa, primero para poder drenar el fondo marino y luego bueno, pues poder licitar la obra y continuar con el proyecto. Son cuestiones que se nos van de las manos, pero tenemos muy claro lo que queremos, lo tenemos todo muy bien planificado. Yo menciono mucho el plan estratégico porque es importantísimo que este Gobierno tiene una hoja de ruta, tenemos unos objetivos marcados y vamos trabajando para llegar a ellos. Y bueno, y ahí estamos con muchísimo trabajo. La mesa de contratación pues está teniendo unas sesiones maratonianas. De hecho, nos estamos planteando desdoblar esas sesiones porque es cierto que es muchísimo trabajo y un volumen de trabajo tremendo para los funcionarios que forman parte de esta mesa de contratación. Y bueno, estamos planteando medidas para agilizar más, si se puede, todo ese trabajo. ¿Y cómo va el plan estratégico? Y me refiero al local, al nuestro, porque el nacional, que también va con sus pasos, al menos hablamos de él, bien porque nos visitan técnicos, bien porque presentan líneas estratégicas, una de ellas es el campus universitario, el tema del, incluso hasta la de Melilla Cine, y millones de euros que dicen que se pondrán en marcha si el plan estratégico se aprueba, que podría quizás aprobarse, toquemos lo que haya que tocar, allá por otoño, o al menos antes de que acabe el año. Insisto, hablo del nacional. ¿Cómo está el local? Bueno, el plan estratégico local, aunque no lo hemos llevado aún a la Asamblea, está sirviendo al Gobierno de hoja de ruta. Como decía, el tema de los cruceros, el tema del que hemos hablado al inicio de la entrevista, de los congresos, determinadas obras, los planes estratégicos, o sea, las operaciones estratégicas concretas que hemos presentado al Gobierno de España, como son el campus universitario, que al final se cruzan, el campus universitario, la planta fotovoltaica o todas las inversiones necesarias para que de alguna manera tengamos una situación en cuanto al suministro de agua más estable que el que tenemos ahora. Esos son los 3 grandes proyectos que hemos presentado, que necesitamos una inversión extraordinaria por parte del Gobierno y todos van enmarcados en el plan estratégico. La presentación del plan estratégico en la Asamblea, su aprobación en la Asamblea, acumula una serie de retrasos y bueno, aunque daré una rueda de prensa, te lo adelanto en primicia, totalmente achacable al Partido Popular. El Partido Popular nos ha tenido 7 meses haciendo perder tiempo. Yo ya he explicado en alguna ocasión que habíamos mantenido varias reuniones con el Partido Popular, nos quedaba una última en la que ya nos habíamos dado unos días, 10, 15 días para ponernos de acuerdo con un último documento y finalmente, después de tenernos 2 meses dándonos largas para esa última reunión, el Partido Popular nos envía una carta diciendo que no tiene ninguna intención de aprobar ese plan estratégico. O sea, el Partido Popular se ha bajado del carro de la planificación estratégica de nuestra ciudad, algo tan importante que ha sacado adelante ciudades como Bilbao o Málaga.
y la planificación estratégica no es más que tener, como he dicho, unos objetivos claros que se irán programando o incluso reprogramando al albur de los acontecimientos que vayan sucediéndose. No, en el plan estratégico, cuando hablamos, por ejemplo, de algo que se usa mucho como arma arrojadiza, como es la ganancia de terrenos al mar, en el plan estratégico no se determina cuál es la fórmula adecuada para ganarle terrenos al mar. Planteamos que Melilla necesita ganar terrenos al mar porque necesitamos alejar del casco urbano determinadas actividades que pueden ser insalubres, como puede ser la planta de producción de energía eléctrica o como puede ser la planta incineradora. Son cuestiones que no es bueno tenerlas en el centro de la ciudad. Tenemos muchos proyectos para ampliar nuestra ciudad en cuanto a pequeñas industrias, necesitamos terrenos para ello. Necesitamos terrenos para tener un aeropuerto que nos dé los servicios que necesitamos y que podamos tener, por ejemplo, aterrizajes nocturnos, que actualmente nuestra pista de aterrizaje no nos lo permite. Son muchas cuestiones que están enmarcadas en el plan estratégico y creo que todos estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en los objetivos. Y es cierto que por respeto a que somos un gobierno, que podremos continuar o no, establecemos cuáles son esos objetivos. El cómo hacerlo lo dejamos al momento adecuado, en el que ya llegue el momento de planificarlo y llegue el momento de cerrarlo. Por eso digo que todos los planes estratégicos son objetivos marcados, programables e incluso reprogramables, porque podemos programar un objetivo y llegado el momento de darnos cuenta de que no es la fórmula adecuada, pues se puede reprogramar ese objetivo. Pero lo importante es que sepamos qué es lo que queremos hacer. Y en este caso, el Partido Popular nos ha hecho perder el tiempo. Por parte de esta consejera se han hecho todos los intentos de llegar a acuerdos, incluso poniéndole sobre la mesa un documento en el que nos comprometíamos única y exclusivamente en aquellas cuestiones comunes en las que estábamos todos de acuerdo y apartar de momento aquellas en las que no estuviéramos todos de acuerdo, por buscar un consenso entre todos. Y ni con ese documento el Partido Popular ha querido llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista administrativo tengo mis dudas. Llegado el momento de que se apruebe el plan estratégico local, aunque sí es sin los votos del Partido Popular, ¿Melilla puede ponerse en marcha con dos planes estratégicos, uno de la Administración Nacional y otro de la Administración local? Es que hay que tener en cuenta que son complementarios. Bueno. Claro, porque la ciudad autónoma tendrá incidencia en aquellas cuestiones que son de su competencia y actuaremos en aquello que es de nuestra competencia, pero hay que recordar que Melilla es una semiautonomía, tenemos un régimen muy especial en el que no tenemos competencia en cuestiones tan importantes como la educación o la sanidad. Y evidentemente necesitamos de ese apoyo del Gobierno de España. Por eso el plan estratégico de la ciudad, junto con el plan especial del Gobierno de España, pues serán un complemento y se complementarán el uno al otro. Aquellas cuestiones que sean competencia nuestra, evidentemente, las gestionaremos nosotros, y aquellas competencias que sean del Estado, pues las deberá gestionar el Estado. Por eso no chocan entre sí, son planes estratégicos, el del Gobierno de España no es un plan estratégico, lo denominan plan especial. Sí. Nuestro plan estratégico con el plan especial del Gobierno al final, pues será un puzzle de dos piezas que tendrá que encajar entre sí. ¿Y de dónde llegarán las fuentes económicas? Porque el del plan especial de la Administración Central llegará de allí, pero de Melilla. El de Melilla, pues como he comentado hace un ratito, por un lado están esas grandes operaciones para las que no tenemos recursos suficientes y ni siquiera con los programas operativos europeos podemos llegar, porque estamos hablando de inversiones que pueden suponer el campus, habíamos planteado, si no recuerdo mal, en torno a unos 30 millones de euros. Yo he escuchado hasta 80, 90 millones. Sí, bueno, pero inicialmente la primera fase, va por fases. La primera fase son unos 30 millones de euros. La operación estratégica del agua son en torno a otros 30, 40 millones de euros, entonces algo para lo que nosotros no tenemos capacidad. Y de ahí que estemos intentando recabar el apoyo del Estado para estas operaciones. Estamos en un momento ideal, el mecanismo de recuperación permite estas tres operaciones y están perfectamente incardinadas con los objetivos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Sabemos que Europa está regando a los distintos estados con cantidades millonarias para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Por eso es algo que estamos trabajando con el Gobierno de España. Y luego, por otro lado, otras pequeñas operaciones estratégicas, digo pequeñas por los montos económicos. Sí son operaciones que, bueno, que con distintas partidas, bien
de los fondos europeos del nuevo sexenio, bien con el REAC-EU, que ya hemos metido algunas cuestiones ahí, bien con fondos propios de la ciudad, se podrán ir desarrollando, porque no hay que olvidar que el plan estratégico se marca unos plazos de unos 10 años para poder culminar todos esos trabajos. Tenemos operaciones a corto, medio y largo plazo. Como decía al principio, queda un año para las elecciones, pero un año da para mucho, da la sensación de que es la recta final, en cierto modo lo es, pero queda mucho. También queda mucho para presentar los nuevos presupuestos que sean los últimos de esta administración actual. Tienen ya preparado un poco cómo va a ir la línea, porque quizás el año fuerte fue el año pasado, con el tema de la petición incluso de un crédito, pero van a seguir en esa línea de tener un presupuesto, pues, cabría decir, expansivo. Bueno, tenemos, como bien dices, todavía queda tiempo y tenemos, antes de poder plantear qué tipo de presupuesto queremos tener, tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Actualmente tenemos suspendidas las reglas fiscales, eso fue una decisión de la Unión Europea para ayudar a las distintas administraciones a salir de la situación de crisis económica, y no sabemos si esa suspensión de reglas fiscales se mantendrá en el próximo ejercicio presupuestario. Un poquito en base a eso, pues definiremos qué tipo de presupuestos nos planteamos. Evidentemente, con todas las inversiones que ya tenemos planteadas, seguramente el año que viene pues no tenga ese volumen tan alto de inversiones, porque tenemos que ejecutar todo lo que tenemos. Nos iremos un poquito más a la baja en cuanto al capítulo de inversiones, y en función de cómo evolucionen los ingresos públicos podremos crecer en otro tipo de partidas, bien de capítulo 2, que suele ser el gasto corriente, bien en subvenciones o ayudas públicas. ¿Qué ha pasado con Correos? El famoso tema impositivo, bueno, ese impuesto tan inoportuno que, vaya por Dios, ¿esto qué es? El tema de Correos, que lo explico día sí, día también. A ver, en el año 2021 se publica un Real Decreto en el que se aglutina, un Real Decreto Ley, en el que se aglutinan diversas directivas europeas, que son de obligada transposición a las leyes estatales. Entre toda esa normativa hay un apartado específico de regulación tributaria, y una de las cuestiones que afecta a todo el territorio nacional, que no solo a Ceuta y Melilla, es que se deja de eximir del pago de impuestos a los envíos de bajo valor. Los envíos de bajo valor son todos aquellos de menos de 22 euros. Estaban contemplados que todo lo que fuera menos de 22 euros no tenía obligación de declararse ni de pagar el impuesto correspondiente. Ese Real Decreto obligaba a todas las administraciones a adaptar sus ordenanzas fiscales antes del día 1 de julio del año 2021. La Ciudad Autónoma de Melilla, pues como un territorio más europeo y nacional, al igual que Ceuta y Canarias, adapta sus normativas y sus ordenanzas fiscales a que dejan de estar exentos esos paquetes de menos de 22 euros. En cuanto a lo que cobra Correo, hay que identificar y dejar claras dos cuestiones. Por un lado está el IPSI, que va entre el 0,5 y el 10%, que es el IPSI máximo que se paga en Melilla, en función del tipo de mercancía. Habrá mercancías que tengan un IPSI de un 0,5, de un 1, de un 3, de un 5, de un 7, dependiendo de cómo esté tipificado en la ordenanza el IPSI de ese producto. Y luego está, por otro lado, una tarifa que la empresa Correos ha decidido cobrar a sus usuarios por la gestión de ese IPSI. Es una decisión que ha tomado la empresa, en la que la Ciudad Autónoma pues no puede intervenir. Es cierto que en su día, cuando Correos nos planteó que querían cobrar unas tarifas, inicialmente nos planteaban que querían cobrar 10 euros y nos parecía totalmente desproporcionado. Si ya los 5 euros nos parece demasiado, teniendo en cuenta cuánto se paga de IPSI, pues nos pareció desproporcionado, y ahí sí que intentamos mediar y decirle, oye, reconsiderar la postura porque no nos parece proporcionado. Nosotros podemos tener esa iniciativa de pedirle a Correos que reconsidere la postura, pero no le podemos obligar. Correos es una empresa que toma unas decisiones y, de hecho, esa tarifa la tienen publicada en su tarifario oficial para el año 2022. Otra cuestión que nos parece desproporcionada y que hemos enviado una carta al Ministerio de Consumo para que nos aclare si eso es adecuado o no, es que Correos haya establecido unos baremos y unas tarifas en función del coste de la mercancía. Entendemos que igualmente eso es desproporcionado porque el trámite aduanero es el mismo. Si la mercancía cuesta 5 euros, que si cuesta 150 euros. Por lo tanto, no entendemos que Correos aplique unas tarifas escalonadas
en función del coste de la mercancía o del paquete que están entregando a los ciudadanos melillenses. Hemos enviado esa carta, estamos a la espera de que se nos conteste y a ver si de alguna manera desde el Ministerio de Consumo pueden darle un toque de atención a Correo. Esta tarifa la está cobrando Correo en Ceuta, en Melilla, en Canarias y en cualquier punto de nuestro territorio nacional que reciba mercancía de territorios terceros de la Unión Europea. Por lo tanto, yo entiendo el malestar de los ciudadanos melillenses, entiendo que se te imponga un pago que no tenías previsto por un paquete que estás recibiendo, pues no lo veo correcto, entiendo ese malestar de todos los ciudadanos melillenses. Yo también soy ciudadana melillense y he tenido que pagar esa tarifa cuando he recibido algún paquete. Y bueno, estamos ahí viendo de qué manera por parte del Ministerio de Consumo nos dan esa respuesta y luego estamos también viendo y tanteando al Gobierno de España a ver si se puede plantear algún tipo de modificación en la ley del IVA, que esa es otra cuestión. Hay gente que no entiende por qué si está en la ley del IVA es de aplicación a la ley del IPSI. Todo, absolutamente todo lo que esté contemplado en la ley del IVA es de transposición directa e inmediata a la ley del IPSI, porque la ley del IPSI emana de la ley del IVA. Y una de las cuestiones que estamos intentando, que ya lo intentamos en su día y no tuvimos una respuesta positiva, además lo hicimos de manera conjunta con la Ciudad Autónoma de Ceuta, es que los grandes operadores, tipo AliExpress, Amazon y demás, puedan cobrar el IPSI al igual que cobran el IVA. Con eso nos evitaríamos esos trámites aduaneros. Si cuando yo compro un producto con destino Melilla, en lugar de eximirme totalmente del pago de impuestos, porque los tengo que pagar una vez que lleguen a Melilla, ese impuesto me lo puede cobrar la plataforma, el documento ya viene con todo el trámite aduanero realizado y con el impuesto pagado. Eso evitaría que Correos o cualquier otra empresa de paquetería tuviera que hacer ningún tipo de trámite aduanero. Y eso pues entiendo que evitaría que Correos cobrara esta tarifa por otro lado que otras empresas de paquetería han decidido no cobrar. Pero bueno, eso va un poco en la decisión de cada una de las empresas. Si consiguiéramos esa modificación de la ley del IVA, yo creo que todo esto se simplificaría y ahorraría pues muchos trámites administrativos a los ciudadanos melillenses. Porque luego está la cuestión del autodespacho, que ya se puede hacer a través de la propia página web de Correo, pero claro, nos encontramos con ciudadanos que a lo mejor no tienen capacidad para realizar ese trámite porque puede ser algo complicado o algo tedioso. A ver si por ahí se pueden ir simplificando ese tipo de trámites y conseguimos llegar a un punto en el que los ciudadanos melillenses al menos puedan hacer sus compras online de una forma cómoda y sin sobresalto. Yo no quisiera acabar sin hablar de la frontera. Mire, por dónde es el primer cargo político que está aquí con la noticia de que la frontera se abre. Bienvenida sea esa apertura. Sin embargo, no digo sorprendido, pero sí un poco así como sensibilizado el hecho de cómo se abre. Va a ser por fases, como dijeron, va a ser gradual. De hecho, los famosos transfronterizos no lo podrán hacer hasta dentro de un par de semanas, los que lo sean, porque de aquellas más de 2.000, creo que apenas un centenar siguen siéndolo como tal. Y la apertura a partir del 17 de mayo será un poco invitando. A ver, es una opinión que entro yo un poco en lo personal, pero coinciden conmigo muchas personas en estas últimas horas. Casi se invita más a que pasemos a Marruecos que los marroquíes a que pasen aquí a Melilla. Bien por el tema de ciudadanos Schengen o con visado Schengen, bien por el tema del tema sanitario, que ambos países vigilarán con prudencia. Me da la sensación que se ofrece una frontera para que pasen ciudadanos europeos, esto es Operación Paso del Estrecho, y que se elimine, cosa que en ese aspecto estamos casi todos de acuerdo, aunque sea de una forma agresiva, nada parecido a lo que se llamó durante decenios el comercio atípico. Bueno, el tema del comercio atípico yo creo que lo he dicho varias veces y en todas las visitas que te he hecho a tu programa hemos tratado algo de frontera y siempre lo he dicho, aquellas imágenes de las porteadoras con bultos en la espalda era una condición que no era acorde a los derechos humanos y por lo tanto yo no estoy de acuerdo en que volvamos a vivir ese tipo de imágenes y ese tipo de comercio. Pero sí es cierto que es importante que reabra la aduana comercial. Que no se ha dicho nada, ¿eh? Eso es algo para mí vital e importante que da a Melilla ese reconocimiento de ciudad europea. Da ese reconocimiento de ciudad europea y da la oportunidad a los empresarios de nuestra ciudad y a aquellas personas que se dedican al comercio al mayor con el país vecino a poder
pasar su mercancía de una forma regulada, documentada y como corresponde. Que ahí incluso, bueno, yo podría decir, a la ciudad autónoma le perjudica porque eso es mercancía en tránsito que no paga IPSI, pero no, es que es la forma en la que debe pasar la mercancía y no debemos volver bajo ningún concepto a esas imágenes de país tercermundista. Queremos que Melilla tenga otra imagen, una imagen de ciudad europea, de ciudad seria, y eso hay que evitarlo a toda costa. En cuanto a lo que comentaba, pues sí, parece ser que en una primera fase se primará ese paso de personas de Melilla hacia Nador y no a la inversa, según he podido leer. Sí podrán pasar aquellos que dispongan de permiso de residencia, eso sí podrán pasar a Melilla, esos ciudadanos, y bueno, veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo me quedo al menos con esa noticia buena, esa buena noticia importante de que al menos vemos la luz, al menos ya no nos sentimos encerrados en nuestros 12 kilómetros cuadrados. Son fases que tendremos que vivir, tendremos que ver. También ha sido una situación muy dura estos 2 últimos años y entiendo que ambos países pues quieran reabrir de una forma gradual y que paso a paso, que se vaya viendo, ¿no?, cómo funcionan sobre todo los controles sanitarios, que es importante. Estamos en una situación de COVID en la que las cifras no son las que nos gustaría. Y bueno, es cierto que ya la incidencia en cuanto a la salud está siendo menor porque gracias a Dios ya la mayoría de los ciudadanos estamos vacunados y al final eso permite que aunque pases la enfermedad no la pases de la misma forma que sin tener la vacuna. Pero bueno, veamos a ver qué pasa, veamos cómo va funcionando el tema en las distintas fases. Y bueno, yo lo único que me imagino que a partir del día 17 viviremos unas colas tremendas de gente que querrá ir al otro lado de la frontera. Pues sí, todo indica eso. Incluso yo querría decir que quizás el primer fin de semana, porque el 17 de martes sí, bueno, de lunes a martes hay colegio, día entre semana, pues será. Creo que lo han hecho de forma deliberada para que el impacto puntual. inicial no sea muy fuerte, pero el próximo fin de semana puede ser espectacular, para poner gradas casi, vamos. Sí, sí. Pues Dunia Al-Mansuri, consejera de Hacienda, muchísimas gracias por venir aquí de nuevo. Le invito a las muchas veces que nos vamos a ver en este último año, en mi opinión casi una especie ya de casi pre-campaña política que va a durar hasta final del 23, con esto que las locales luego se unen con las generales, que esa es otra, y le dejo porque tiene que irse al Consejo de Gobierno ya. Sí, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos, minuto de descanso, como siempre digo la misma frase, nuestras compañeras del magazine, y hasta el lunes. Un lunes muy especial, una semana muy especial, con la apertura de la frontera a las pocas horas del primer arranque, y de lo cual ya hablaremos y haremos un programa especial al respecto. Muy buen fin de semana para todos.